fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Bueno, muy buenas noches a todos. Qué alegría poder volvernos a encontrar y qué alegría de encontrar a los que recién vienen hoy. Hoy día vamos a conversar, vamos a reflexionar sobre la fe, que es la segunda parte de lo que vimos ayer. Y la conferencia de hoy se llama El que cree en mí hará también las obras que yo hago. Me llama mucho la atención los medios y las maneras que algunas personas usaron para conocer a Jesús, para encontrarse con Él. Algunas son de los más estrambóticas. A unos se les ocurrió, por ejemplo, seguir una estrella y se lanzaron en una búsqueda misteriosa, una aventura rara, siguiendo una estrella, y finalmente se encontraron con Jesús. A otros se le ocurrió subirse a un árbol, porque estaba pasando Jesús en medio de una muchedumbre, y este personaje, que era muy chiquito, era bajito, se llamaba Zaqueo, y no podía ver a Jesús, no lo dejaban ver a Jesús, y se le ocurrió treparse a un árbol, que se llamaba un sicómoro, y desde ese árbol pudo ver a Jesús, y se encontró con Jesús, porque Jesús lo vio arriba en el árbol, y luego bajaron y tuvieron un encuentro muy bonito. Otros, como el ciego Bartimeo, se puso a gritar. Se enteró que pasaba Jesús, este era un mendigo ciego, y se puso a gritar, Señor, se gritaba en medio de la calle, y la gente lo quería callar, y finalmente tanto gritó que Jesús se encontró con él. Otro, que es Nicodemo, aprovechaba de noche para encontrarse con el Señor. Tenía una manera y se encontraba de noche, medio, a veces parecía medio escondido con el Señor, porque no quería divulgar a todos que él creía. Pero dentro de todos estos, que son casos extraños, hubo 4 personas que realmente se pasaron de la raya. Estos sí fueron ya un caso muy raro. Estos 4 personajes querían llevar a Jesús a un paralítico. Y se enteraron, y Jesús estaba predicando en la casa de unas personas, enseñando, y no podían entrar, había tanta gente alrededor de la casa, las puertas estaban cerradas, que no podían llevar al pobre paralítico donde estaba Jesús. Así que de pronto hicieron juntos algo sorprendente. Con gran agilidad y con gran audacia, subieron al paralítico al techo de la casa. Y no fue eso suficiente, sino que hicieron un hueco en el techo de la casa, rompieron el techo, sacaron las cosas, me imagino que el dueño de la casa estaría muy molesto, porque le rompieron el techo de su casa, y por ese hueco inmenso bajaron con unas sogas a este paralítico que cayó. Imagínense la escena, Jesús hablando con un montón de gente y ¡boom!, cae de la nada un paralítico. Y Jesús dice unas palabras que nos introducen a nuestra reflexión de hoy. Jesús dice, el Evangelio, viendo la fe de ellos, el Señor, viendo la fe de ellos, esos que estaban arriba colgando al paralítico, fue que curó a este enfermo. Viendo la fe de ellos. Vamos a dejar esta frase flotando, así como ayer, unos instantes. Viendo la fe de ellos. Como vimos ayer, la fe tiene 2 dimensiones. Lo repito para los que no pudieron venir ayer. Una dimensión muy importante, que es la fe, es un don de Dios. Es algo que Dios nos da, nos regala porque quiere, porque es bueno, porque nos ama y nos regala ese don de la fe. Y lo otro es una respuesta del hombre, una respuesta humana, es un acto humano, es lo que nosotros hacemos. Entonces la fe tiene esta doble dimensión unida e inseparable. Es un don de Dios y es un acto humano. Si Dios no nos da ese don, no podemos tener fe. Si no tenemos nuestra respuesta, ese acto humano de tener fe, tampoco tendremos fe. Ayer vimos la primera parte, la fe como don de Dios.
Hoy vamos a ver la segunda parte, que es lo que nosotros podemos hacer al respecto, lo que nosotros debemos hacer como respuesta de generosidad a ese don de Dios. Nos quedamos ayer en la gratitud, en nuestra acción de gracias a Dios por ese don que nos había dado, por ese don que nos da, que es el don de la fe, y preguntándonos cómo responder a tanta generosidad del Señor. Pues bien, la actitud de agradecimiento, la gratitud a Dios, se expresa en una fe activa, no pasiva, es una fe activa. Así es como podemos nosotros agradecer a Dios. Esa es nuestra respuesta, la mejor respuesta que podemos hacer a ese don que Dios nos da. Vamos a recorrer en esta noche algunos elementos de nuestra respuesta de fe y vamos a hacerlo con Jesús. Vamos a ir tomando algunas palabras del Señor, algunas actitudes de Jesús en relación a la gente que Él se encontró, unos con fe, otros sin fe. Es decir, vamos a ver qué dice Jesús sobre la gente que tenía o no tenía fe. Y lo primero que llama nuestra atención es que el Señor conocía la fe de los demás. Por eso la frase que resalté de estos 4 que estaban en el techo, descolgando al paralítico, viendo la fe de ellos. Él vio la fe, él conocía la fe de estos 4 hombres que tenían fe en que el Señor podía curar a ese paralítico y rompieron el techo y lo metieron por ahí. En algunos casos, el Señor reclama la falta de fe y lo reclama con gran energía. Con gran energía reclama o critica, digámoslo así, la falta de fe. Por ejemplo, cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, en este pasaje muy bonito, Jesús que caminaba sobre las aguas, y Pedro que lo ve venir, Pedro estaba en una barca, y le dice el Señor, mándame a ir a ti, es decir, caminando también sobre el agua. Y Jesús le dice, bueno, ven, camina sobre el agua y ven a mi encuentro. Y Pedro, que era un hombre con fe, pero no suficiente en ese momento, empieza a caminar sobre el agua, porque sí tenía fe, pero no tenía tanta, y empieza, como había un viento fuerte y se movían las olas, y el mar en esa época además daba mucho miedo, porque era allá más, en el mar estaban las cosas más horribles que uno se podía imaginar, le entró miedo a Pedro y se empezó a hundir. Y Jesús le dice unas palabras muy fuertes. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, Jesús le reclama la falta de fe. Algo parecido pasó cuando él estaba en una barca, nuevamente en el mar, en el lago, cruzando de un lugar a otro, y empieza una gran tormenta. Empieza una tormenta y el barco como que parece que se empieza a hundir, empieza a entrar agua por todos lados, los discípulos se asustan, se mueren de miedo, hacen todo lo posible y Jesús dormía tranquilamente. ¿Qué contraste? Muertos de miedo, tormenta, lluvia, olas y Jesús durmiendo. Y los discípulos se asustan tanto, porque parece que se van a ahogar, que le dicen al Señor, lo despiertan y le dicen al Señor una cosa muy fuerte. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa que nos muramos? Y el Señor se habrá despertado con esas palabras y despertándose, calmó las aguas, calmó los vientos y les dice, ¿dónde está vuestra fe? Les reclama, ¿dónde está vuestra fe? Si están conmigo. Si yo estoy durmiendo, me están viendo ahí dormir, tranquilo. ¿Dónde está vuestra fe? Pero el Señor también era capaz de ver a los que sí tenían fe. Y alabar a los que sí tenían fe y contar a todo el mundo, miren la fe de estas personas. Por ejemplo, cuando una mujer de otro país, en una cananea, salió a su encuentro pidiendo que le curara a su hija. Y se entabló un diálogo de lo más curioso, en el que la mujer se reconoce humilde e indigna del favor que le pedía,
pero totalmente confiada del poder de Jesucristo de curar a su hija. Cura a la hija y Jesús dice: mujer, grande es tu fe, que suceda como tú deseas. Grande es tu fe. A unos les reclamaba: hombres de poca fe, y acá dice: qué grande es tu fe, y curó a la hija. Algo también parecido pasó con ese centurión, ese soldado romano del que hablamos ayer, que se reconocía indigno de que Jesús entre a su casa, y dice esas palabras para curar, porque él le venía a pedir que cure a su criado, y le dice: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Y luego se entabla un diálogo con Jesús y con este soldado, donde el soldado le dice: yo que soy soldado y tengo mando, sé que tú puedes mandar, y lo que mandes será obedecido, y lo que tú mandes se te obedecerá. Y Jesús le dice a los demás, evidentemente cura al criado de este centurión, y le dice a los demás: os aseguro que en Israel no he encontrado nadie con una fe tan grande. Fíjese qué palabras tan bonitas que le dice a todo el mundo. No he encontrado nadie en Israel a una persona, nadie que tenga una fe tan grande. Jesús también enseñó sobre el poder de la fe. Todos recordamos esa parábola, esas palabras del Señor, cuando dice que si nosotros tuviéramos fe como un granito chiquito de mostaza, seríamos capaces de mover una montaña. Es decir, dice muchas cosas el Señor sobre la fe. Lo que he querido señalar con estas palabras del Señor es que queda claro que la fe no solamente es un don de Dios. Si solamente bastara la fe como un don de Dios, no habría personas con más fe y otros con menos fe, pues Dios regala sus dones a todo el mundo. No le regalaría a unos la fe y a otros no. Y también ayuda con su gracia a todo el mundo. No es que ayuda a unos y a otros no. Todos tenían el don de la fe de Dios, todos tenían la gracia de Dios para poder responder a ese don de la fe, pero no todos tenían la misma fe. No da lo mismo, por lo tanto, no da lo mismo si nosotros hacemos algo o no hacemos algo al respecto o con este don que Dios nos da. Ciertamente es muy importante nuestra respuesta al don de Dios, porque es muy importante en nuestro camino de santidad y es muy importante, por lo tanto, para nuestra felicidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a responder a esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para responder al don de la fe? Para contestar esta pregunta habría muchas maneras. Y vamos a hacerlo en esta noche partiendo de nuestra realidad como seres humanos que pensamos, que sentimos y que hacemos. Es decir, desde nuestra mente, desde nuestro corazón y desde nuestra acción. Nosotros somos una unidad y que de tres partes que no pueden ser separadas, nuestra mente, corazón y acción. No podemos sacar una como quien parte un pedazo de pizza y lo saca. Somos una unidad de mente, corazón y acción. Pero sin embargo, podemos distinguir cada una de las partes, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. El don de la fe es igual, es un don que es integral. Es decir, la fe es integral y se vive de manera integral, unitaria, a nivel de la mente, de nuestro corazón y de la acción. Si bien están unidos, se pueden distinguir. Y por eso es que vamos a tratar en esta noche de la fe integral, distinguiendo la fe en la mente, la fe en el corazón y la fe en la acción. Y lo vamos a hacer, como dije, siguiendo las palabras de Jesús. Comencemos con la primera parte. La fe en la mente. Jesús era muy amigo de una buena familia, de una familia que lo acogía en su casa cuando pasaba por ahí camino a Jerusalén.
cuando pasaba por un pueblo que se llamaba Betania. En este pueblito, en Betania, era un pueblo chico, vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Estos 3 hermanos eran grandes amigos de Jesús, eran realmente amigos del Señor. Y estando un buen día Jesús lejos de Betania, había pasado por ahí, ya estaba lejos, Lázaro se enferma gravemente, el hermano se enferma gravemente. Y las hermanas, Marta y María, le mandan a decir al Señor: Señor, aquel a quien tanto quieres está enfermo. Aquel a quien tanto quieres, se nota que lo quería mucho, ciertamente le tenía mucho cariño a Lázaro. Está enfermo, es una frase hermosa y llena de fe. Cuando Jesús finalmente llega a Betania, se encontró con que su amigo ya había muerto y tenía 4 días de enterrado, y las hermanas estaban desoladas, tristes, ciertamente muy tristes, pero estaban tristes, pero con fe, llenas de fe. Y le dicen: Señor, si hubieras estado acá, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora, dice Marta, yo sé, aún ahora que ya está muerto, yo sé que cuanto pidas a Dios, Él te lo concederá. Fíjense, porque es muy importante lo que Marta dice. El hermano está muerto, está enterrado, ya está totalmente muerto, no hay nada que hacer. Y Marta le dice: si hubieras estado acá, no hubiera muerto. Yo estoy segura de que si hubieras estado acá, no hubiera muerto. Pero aún ahora que está muerto y enterrado, yo sé, la palabra sé, que todo lo que tú pidas a Dios, Él te lo concederá. Vamos a mirar de cerca estas palabras de Marta, esta mujer activa de Betania, y el diálogo que siguió después. Marta dice: a pesar de los sentimientos de tristeza, a pesar de la constatación real de que Lázaro estaba muerto, le dice: y yo sé. Ella no se deja llevar por sus sentimientos tan intensos, naturales, ciertamente, comprensibles totalmente, los sentimientos del momento de tristeza, pero ella no deja que esos sentimientos tan naturales, tan comprensibles, tan humanos, le hagan perder lo que ella ya sabe. Ella ya sabe. Y sabe porque Jesús le ha enseñado. Y sabe porque Jesús pasaba por ahí y conversaba con ellas, y ellas conversaban con él, y Jesús les fue enseñando, y por eso ellas conocían lo que Jesús decía y conocían quién era Jesús. Ayer hablamos un poco del conocimiento, y por eso es que ella sabía. Ella se había formado en la mente, sabía, yo sé, era una mujer formada. Y esto queda más claro aún en el diálogo que sigue. Jesús le contestó: tu hermano resucitará. Es una verdad, tu hermano resucitará. Y Marta le contesta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Es decir, es lo que se creía, y también lo que creemos nosotros, la resurrección. Ciertamente un buen israelita de su tiempo creía en la resurrección. Por lo tanto, Marta conocía su fe y le contesta: yo sé que eso va a suceder en el último día, al final de los tiempos. Vamos a resucitar y va a resucitar mi hermano. Yo sé, yo lo conozco. Creía en esta verdad, sabía esa verdad. Es muy importante, por eso estoy enfatizando que sabía esa verdad. Y creía en esa verdad, que Lázaro, su hermano, que había muerto, iba a resucitar. Pero Jesús le contesta algo que nos conmueve. Jesús le contesta: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive en mí y cree en mí, no morirá jamás. Y como exigiendo un acto de fe de Marta, de esta verdad que le acaba de decir, le dice como a quemarropa directamente: ¿crees esto? Fíjese el diálogo.
yo soy la resurrección. El que cree en mí no morirá. El que cree en mí vivirá para siempre. ¿Crees esto? Ciertamente lo que él decía era difícil de creer. Era una verdad que solamente podía venir de Dios. Era una verdad revelada por Dios a Marta en ese momento, en ese instante complejo, lleno de sentimientos. Pero Marta entiende lo que está escuchando. Y desde su voluntad libre, desde su mente libre, porque ella quiere, porque ella opta por creer en esto que acaba de escuchar tan complejo, da un asentimiento con su inteligencia, con su mente contesta sin dudar: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Marta opta por creer en eso que acaba de escuchar del Señor. Y Marta nuevamente muestra que ella sabía y conocía quién era el Señor. ¿Qué significaba que Él fuera el Cristo? Conocía con su inteligencia que Jesús era el Hijo de Dios, el esperado de los tiempos, el Mesías. Y sabemos lo que pasó después. Gracias a la fe de Marta, y luego también a la de su hermana María, y ciertamente seguro también a la de Lázaro, Jesús lo llama de la muerte con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro, su amigo, vuelve a la vida y sale del sepulcro. Saquemos algunas conclusiones para nuestra fe en la mente. Creer con la mente significa ante todo conocer. No podemos creer aquello que no conocemos. Marta dio muestra de que conocía y estaba bien formada. Ella conocía la fe. Para conocer, para que nosotros, para que ustedes, para que todos nosotros podamos conocer, hay que formarse, hay que formarnos, hay que leer, hay que estudiar, hay que buscar entender y comprender. En primer lugar, se trata de conocer a Jesús. Es lo primero que tenemos que hacer, conocer a Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo pensaba Jesús? ¿Cómo era Jesús? ¿Tenía amigos? ¿Era un solitario? ¿Tenía amigos? ¿Cómo se relacionaba con los demás? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo era su psicología? ¿Era débil? ¿Era fuerte? ¿Era tierno? ¿Era bueno? ¿Cómo reaccionaba él ante el mal y a la injusticia? ¿Cómo reaccionó y cómo reaccionaba ante la mentira? ¿Era afectuoso, cariñoso o era seco de sentimientos? ¿Era duramente justo o era misericordioso y capaz de perdonar? ¿Se reía? ¿Se alegraba? ¿Era feliz? ¿Tenía grandes ideales? Todo eso lo podemos conocer. Todo eso se puede saber. ¿Qué dice él de sí mismo? ¿Qué decía de sí mismo? ¿Qué decía él de Dios, su Padre? ¿Se amaban entre Dios y él? ¿Qué decía él del Espíritu Santo? ¿Qué nos dijo a nosotros? ¿Qué te dice a ti? ¿Qué promesas nos dejó? ¿Amaba a su mamá? ¿Amaba a su madre? ¿Cómo es eso que nos dejó a su madre y a su madre nos encargó a nosotros? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué le pidió a ella? ¿Qué nos pide a nosotros? Tener fe en la mente significa, por lo tanto, tener fe en alguien que conocemos. No creemos en un concepto, no creemos en una idea, en una ideología, no creemos en un conjunto de normas. Creemos en una persona, y en una persona a quien podemos conocer, y conocer mucho, conocer profundamente, y porque la conocemos podemos creer en ella. Para crecer en nuestra fe, comencemos por lo tanto por conocer a aquel a quien queremos creer.
comenzando por lo que Él mismo dijo de sí mismo y lo que otros dijeron de Él a través de las Escrituras. Por eso es muy importante que en nuestra vida cotidiana dediquemos tiempo a leer la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, sobre todo los Evangelios, para poder conocer qué dijo Jesús de sí mismo, qué hizo, qué dicen otros de Él. Pero también es importante conocerlo a través de la tradición de la Iglesia, sobre todo a través de las personas a las que Jesús mismo dejó a la cabeza de la Iglesia, de Pedro, el Papa, de las enseñanzas de esta persona que Jesús dejó a cargo de la Iglesia. Pedro, el Papa, que hoy se llama Benedicto XVI, y lo que llamamos la enseñanza de Pedro, la enseñanza del Papa, el magisterio pontificio. Nuestra responsabilidad para crecer en la fe, por lo tanto, está en conocer las verdades de fe y aceptarlas como verdaderas, como hizo Marta. No basta con saberlas sin dar un asentimiento libre y voluntario. Yo creo en esto que he conocido. Creo que esto es así, como Marta creyó con el auxilio de Dios. No se puede ser un católico light, un católico a medias, un católico caprichoso, creyendo unas cosas y no creyendo otras, creyendo a medias unas y otras quizás sí y no. No se puede creer en Dios y no creer en Jesús. No se puede creer en Jesús y no creer en la iglesia que Él fundó, su iglesia. No se puede creer en Cristo y no creer que es el Hijo de Dios, nacido de Santa María, siempre virgen. Y hay tantas combinaciones que a veces uno escucha, yo creo esto, pero esto no. Yo creo esto, sí, yo creo en Dios, pero esto no. No se puede escoger qué cosa se cree y qué cosa no se cree. Jesús le dijo claramente a Marta, luego de revelar esta verdad fundamental, que Él era la resurrección. ¿Crees esto?, le dijo, esto y no otra cosa. No lo que a ti te parece que puedes creer. No lo que a ti te parece más creíble. ¿Crees esto que yo te acabo de decir? Aquello que debemos creer, esto, está en el credo, que rezamos todos los domingos en misa. Ahora estamos rezando, porque lo ha pedido el arzobispo acá en Lima, el credo niceno-constantinopolitano, que dice todo lo que debemos creer, y lo dice bellamente. Ese es el resumen de nuestra fe. Por eso, cuando terminemos de rezar el credo en la misa, hagamos un acto de conciencia, de decir, esto que acabo de decir es lo que yo creo. Yo creo en esto que he leído, porque ahora, por lo menos en la misa donde yo voy, tenemos un papelito para leerlo, porque es un credo que no estamos muy familiarizados. Esto es lo que yo creo. Y si hay algo de eso que estamos leyendo, que estamos repitiendo, que estamos rezando, que no entendemos, pues es momento de preguntar, porque no podemos seguir sin hacer el esfuerzo por comprender todas las verdades de fe. Es momento de buscar conocer mejor. Pero finalmente, nuestra decisión es libre, porque la fe es un misterio. Y Dios es un misterio, y por más que querramos comprenderlo todo, no entra todo en nuestro cerebro. Finalmente hay un acto libre de la voluntad, un acto que yo hago como ser humano responsable de creer, de decir, esto es lo que yo creo porque lo quiero creer, porque decido creerlo, y para eso tengo el don de la fe, y para eso tengo la gracia de Dios, que hace posible que mi opción libre dé frutos en una fe que crece cada día. Mientras más conozcamos las verdades de fe, más fe tendremos. Mientras más fe tengamos, más podemos obrar como Jesús. Es curioso notar que Jesús hizo muchos milagros,
pero no hizo ningún milagro donde no se manifestó la fe de alguien o de algunas personas o del que iba a ser curado o de los amigos como estos del techo. Jesús siempre obró, hizo estas grandes maravillas por la fe de alguien o por la fe de un grupo de gente. Nuestra fe, por eso, cuando crezca y cuando crece, lo que hace posible es dejar obrar a Jesús en nosotros. Y Jesús obrará sus maravillas en mí, en ti. Mientras más fe tengamos, más obrará Jesús sus maravillas en nosotros. Si queremos que el Señor transforme nuestra vida, tengamos más fe. Y eso va a suceder. Como vimos ayer, la fe nos llega a través de la iglesia, del testimonio de los demás miembros de la iglesia. A lo largo de la historia, ya desde las primeras comunidades cristianas, de los primeros grupos en la fe de la iglesia, se reunían las comunidades cristianas a formarse, a crecer en la fe. Se reunían juntos a crecer en la fe, a profundizar en la fe. Y en el movimiento, como pequeña porción de la iglesia, también nos reunimos en pequeñas comunidades de fe para crecer en nuestra fe. Nuestros grupos, nuestras agrupaciones marianas, todas las asociaciones que tenemos. Son espacios de fe en los que nos juntamos para poder conocer la fe, para crecer en la fe, para celebrar la fe. Por eso es muy importante que nosotros busquemos hacer de esos espacios, como esas primeras comunidades cristianas, donde se formaban en la fe, realmente espacios de formación, realmente espacios donde nos preguntamos, donde hacemos preguntas, donde queremos entender, donde planteamos nuestras dudas, donde nos enriquecemos unos a otros. Y finalmente, otro elemento importante para crecer en la fe es conocer la espiritualidad por la que Dios nos ha llamado a vivir la vida cristiana. La espiritualidad del movimiento, la espiritualidad sodalite. Como todos sabemos, una espiritualidad en la vida de la iglesia cree lo mismo que cree toda la iglesia. Hay una sola espiritualidad en la iglesia. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene maneras de hacer cercana esa única espiritualidad de la iglesia a las personas de cada tiempo y lugar, circunstancia, del momento o personales. Y es por eso que nuestra espiritualidad, dentro de todos esos contenidos de la misma fe de la iglesia, acentúa algunas notas particulares que nos ayudan a nosotros, en concreto, invitados por Dios a formar parte de esta espiritualidad, a poder vivir nuestra vida cristiana y a crecer en la fe. Por eso, finalmente, el último elemento que menciono es: conozcamos las notas características de nuestra espiritualidad. Esos son medios que nos ayudan a crecer en la vida cristiana. Vamos a poner un ejemplo. Todas las espiritualidades católicas, cualquier grupo, asociación, iniciativa que se considere católico, cree en la Virgen María. Ciertamente, no se puede ser católico y no creer en la Virgen María. Todas las espiritualidades tenemos fe en María. Sin embargo, no todas tienen un acento especial, fundamental, crucial, en que María es muy especial en el caminar para poder vivir la vida cristiana. Nosotros, en la espiritualidad del movimiento, como todos sabemos, nuestra madre tiene un papel fundamental en nuestra vida, en nuestro camino de irnos acercando al Señor, de ir creciendo en nuestra vida cristiana en el camino que llamamos el camino de la amorización, que es por Cristo a María y por María más plenamente al Señor Jesús. Ese es un medio concreto que tiene nuestra espiritualidad para poder crecer en la fe, para poder crecer en el amor. Por eso mencionaba que es muy importante conocer al Señor, conocerlo a través de las Escrituras, conocerlo a través de la tradición de la Iglesia, conocerlo a través del magisterio pontificio, conocerlo a través de la espiritualidad a la que Dios nos ha convocado. Segundo elemento, la fe en el corazón.
Jesús estaba comiendo una vez en la casa de un fariseo. Los fariseos se caracterizaban por vivir al pie de la letra las muchísimas obligaciones de la ley judía. Y el amor y la misericordia que predicaba Jesús a veces como que no entraba bien en los conceptos de estos fariseos. Mientras comía Jesús con este fariseo, entró una mujer conocida por todo el pueblo como una mujer pecadora. Todo el pueblo sabía que esa mujer era una pecadora pública. Ella se había enterado que Jesús estaba ahí y sin dudarlo entró a la casa del fariseo, se postró a los pies de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas y con un perfume muy rico lavaba los pies del Señor y los secaba con sus cabellos. El fariseo seguramente se sentiría terriblemente incómodo por la presencia de esta mujer pecadora en su casa, porque los fariseos eran así. Y se decía para sí mismo, adentro de su corazón, en su mente, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que le está tocando los pies, pues es una pecadora. Según la ley judía, cuando uno tocaba o se dejaba tocar por una persona así, pecadora público, se convertía en impuro. Y su casa también, su casa estaba convirtiéndose impura. Y Jesús se iba a convertir en impuro al dejarse tocar por esta mujer. Y por eso este fariseo tiene esas palabras duras y fuertes. Jesús, seguramente conmovido por la situación, por un lado, la mujer arrepentida, que sabía quién era Jesús, dolida en el corazón, en lo más profundo, lloraba a sus pies. Una mujer que no encontraba más forma de expresar su amor y sus sentimientos de arrepentimiento y amor a Jesús de esa manera. Y por otro lado, un hombre cerrado, duro como una piedra, incapaz de conmoverse ante el sufrimiento ajeno, incapaz de ver el amor patente de la manera más cruda, y por eso pensaba así en su interior. Una mujer abierta con el corazón de par en par y un hombre cerrado totalmente al dolor y a la experiencia de esta mujer. Jesús en esta situación empieza a enseñar con toda serenidad y hasta con mucho cariño. Le dice, Simón, así se llamaba este fariseo, tengo algo que decirte. Fíjese, Jesús que sabía esto y está viendo esta escena, con todo cariño le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y Simón le dice, di maestro. Una persona tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían para pagarle, esta persona perdonó a los 2. ¿Quién de ellos amará más? Le respondió Simón el fariseo, supongo que aquel a quien más le perdonó. Uno 500 y el otro 50. Y el diálogo es más largo, pero Jesús empieza a hacerle notar a este Simón la diferencia entre lo que él había hecho cuando Jesús llegó a la casa y lo que la mujer había hecho arrepentida por él. Jesús terminó diciéndole, por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Estas son las palabras importantes. Quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. Y el pasaje termina con las palabras de Jesús a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, ve en paz. Jesús, por lo tanto, hace en este pasaje una relación muy significativa y muy importante. Vincula el amor a la fe. Se trata de la fe en el corazón,
de la fe expresada y vivida en el amor. Es un caso distinto al de Marta, que vimos hace un momento. Marta, lo que se notaba era que ella comprendía, entendía lo que significaba la fe. Esta mujer lo que hace es ama a Jesús porque tiene fe, lo ama con fe y se postra a sus pies y le abre el corazón y le pone a sus pies su corazón dolido y arrepentido porque ella lo amaba, amaba a Jesús. Y por eso es que Jesús vincula este amor a la fe y le dice, porque la mujer lo que hace es amarlo. Y Jesús contesta, tu fe te ha salvado. La fe se junta con el amor porque esta mujer lo que estaba haciendo era expresando la fe en el amor, viviendo la fe en el amor, viviendo la fe en el corazón. Ella amaba a Dios y se sabía distanciada de Dios por sus muchos pecados, pero ella amaba a Dios y por eso estaba arrepentida, porque reconocía sus pecados, pero seguía amando a Dios. Jesús reconoce el dolor y el arrepentimiento de alguien que sabía lo que se estaba perdiendo. Por eso el ejemplo de estos dos deudores, al que le perdonaron más dinero, seguramente amará más. Esta mujer amaba de tal manera porque se sabía muy distanciada de Dios, sabía lo que se estaba perdiendo. Ella tiene la experiencia del amor de Dios en el corazón y desde esa experiencia profunda de fe en el corazón responde a Dios buscándolo y lo va a buscar a la casa del fariseo en Jesucristo. Va a buscarlo para entregarle ese corazón herido, va a buscarlo con el simple deseo de mostrarle el amor en sus lágrimas. Y es que la fe tiene una relación muy directa con el corazón. Y por eso hablamos de la fe en el corazón. La fe nos lleva a conocer. Y al conocer somos capaces de amar eso que conocemos. La fe, por lo tanto, nos lleva a amar. Pero al mismo tiempo, el amor nos lleva a tener más fe, pues somos más capaces de confiar totalmente, de confiar completamente, de entregarnos al Señor. Somos más capaces de entregar nuestra vida, de entregar nuestro corazón y ponerlo en manos de Dios. La fe nos hace amar y el amor nos hace tener más fe. La fe ensancha el corazón. Y al mismo tiempo, un corazón más grande, ensanchado, es más capaz de amar, es más capaz de tener fe. Un corazón que ama más, que es más capaz de amar, es más capaz de confiar en Jesús, de creer en Él. Como última reflexión sobre este pasaje, quisiera resaltar las últimas palabras de Jesús a la mujer. Ve en paz, ve en paz. Ciertamente esta mujer no vivía en paz. ¿Cuántos sentimientos encontrados tendría? ¿Cuánta confusión en su corazón? ¿Cuántos enredos en su corazón? ¿Cuánto desorden? ¿Cuánto ruido? ¿Cuántos sentimientos turbios y sucios? ¿Cuánta soledad? ¿Cuánta tristeza tendría una mujer así? ¿Cuánto rechazo de los demás? Pero la fe en el corazón tiene un fruto bellísimo, que Jesús se lo acaba de decir, la paz interior, la paz en el corazón. Esta mujer, llena de sentimientos terribles y adoloridos, se va en paz, luego de vivir esta experiencia de fe en el corazón. La paz de Cristo es el consuelo, es la esperanza, es el perdón, es la misericordia, es la expectativa de una vida diferente, es la expectativa de la comprensión. Y es que la fe no solamente se queda en nuestra mente, transforma nuestro corazón. La fe transforma nuestro corazón. La fe, por la fe en el corazón, nuestros sentimientos se ordenan, nuestros afectos
y nuestros sentimientos se ordenan según los sentimientos del corazón de Jesús y el corazón de María. Nuestro corazón es más capaz de amar con el amor de Jesús, con el amor de María, y nuestros afectos caminan libremente por un camino seguro. La fe en el corazón nos ayuda a sentir como Jesús, y con los sentimientos de Jesús, que son los más nobles, podemos sentir hacia los demás, podemos acoger a los demás en nuestro corazón, podemos arriesgarnos a darle nuestro corazón a los demás. En la escuela del corazón de Jesús aprendemos a amar al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, al hermano, a la hermana, al amigo y a la amiga, al novio, a la novia. Por ello siempre debemos procurar tener los sentimientos de Jesús, quien es capaz de ir más allá de cualquier dureza, de cualquier aspereza, de cualquier injusticia, quien es capaz de amar con serenidad y con paciencia, como es Jesús, y lo vimos en este pasaje. Jesús nos enseña a amar y nos enseña cómo enseñar a otros a amar, que es lo que él hizo con este fariseo. ¿Cómo amar como Jesús? ¿Cuál es el camino para amar como Jesús? El camino es la iglesia. Y en la iglesia, quien mejor nos puede enseñar cómo amar como Jesús es quien le enseñó a Jesús a amar cuando era niño: María, su madre y nuestra madre. ¿Quién mejor para enseñarnos a amar como Jesús? Pero no solamente dejarnos enseñar en una actitud pasiva, no. Realmente lanzarnos a amarla a ella para poder amarla con todo nuestro corazón. Porque cuando ella entra en nuestro corazón, entonces descubrimos mejor su propio corazón. Y descubrimos que su corazón está lleno, rebosante de sus tres grandes amores. Vamos descubriendo esos tres grandes amores en el corazón de María y se van convirtiendo también en nuestros propios amores. ¿A quién amaba María con esos tres grandes amores? Amaba a Dios Padre en el Espíritu Santo, amaba a Jesús, su Hijo entrañable, y amaba a los demás hijos, a todos nosotros. Por eso cada uno de nosotros debe buscar el mejor camino para poder conocer y amar el corazón de María. Esa es la mejor escuela para aprender a amar como Jesús. El Papa Juan Pablo II, acuérdense, le preguntaron ¿cuál es su oración preferida dentro de todas las oraciones? Y el Papa no dudó: el rosario a la Virgen. Hagamos en nuestra vida momentos especiales para conocer el corazón de María y aprender a amar como ella, dejar que ella nos ame, amarla a ella, porque ese es el camino para poder realmente aprender a amar como Jesús. ¿Cuántas ocasiones tenemos en nuestra vida cotidiana, sobre todo en nuestra vida familiar, para vivir y manifestar y crecer en el don de la fe en el corazón? Si contrastamos permanentemente nuestros sentimientos con lo de Jesús y de María, nos vamos despojando, vamos quitando de nuestro corazón los sentimientos malos. Los rencores desaparecen, la ira se modera, la envidia ya no tiene sentido, el resentimiento muere, la tristeza y la soledad se apagan, los sentimientos encontrados se ordenan y encuentran un cauce apropiado. El arrepentimiento encuentra el perdón, el remordimiento encuentra la luz, el dolor en el corazón ya no agobia. Y también nos vamos revistiendo de sentimientos buenos y aprendemos a darnos a los demás, aprendemos a donarnos a los demás, a entregarnos sacrificadamente por los demás, a confiar, a agradecer, a arrepentirnos, a pedir perdón a las personas a las que hemos herido de alguna manera, a perdonar cuando nos han hecho daño,
aprendemos a alegrarnos con el corazón abierto y sincero, aprendemos a escuchar al otro, en mi casa, en mi familia, a preocuparnos verdaderamente por los demás, a dolernos con los que sufren, a buscar hacer buena compañía a los ancianos, a los enfermos, a sufrir y ayudar a los pobres y a los que nos necesitan de una u otra manera. Por la fe en el corazón, en resumen, aprendemos a vivir la caridad. Tercero, la fe en la acción. Después de la última cena, poco antes de que arresten a Jesús y comience la pasión, el Señor se despidió de sus discípulos, de sus amigos. Es una despedida muy bonita, que yo se las recomiendo que la leen y la mediten. Está a partir del capítulo 13 del Evangelio de San Juan y llega hasta el capítulo 17 más o menos. Realmente es muy enriquecedora esta despedida de Jesús. Léanla. Fue en esta despedida cuando nos dejó muchas de esas grandes promesas de las que hablábamos ayer, cargadas de esperanza para nosotros, frágiles peregrinos en esta vida. Y en esta despedida, Jesús nos habló de su alegría. Nos habló de su alegría en medio de este momento complejo que sabía que venían a apresarlo con palos y espadas, que sabía que comenzaba el dolor terrible de la pasión, que iba a acabar muriendo en la cruz. Jesús nos habla de su alegría. Os he dicho esto, dice el Señor, esta larga y hermosa despedida, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea colmada. Y nuestra alegría estará llena cuando sea la alegría de Jesús, cuando verdaderamente seamos esos amigos del Señor para poder compartir amicalmente su alegría. Y para ser amigos del Jesús, el camino lo dijo Él mismo. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis, es decir, si hacen, actúan. Ya estamos entrando a la fe en la acción. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entremos pues en el quehacer, en lo que hacemos nosotros todos los días. A hacer lo que el Señor nos dice que hagamos, pues ese es el gran horizonte de nuestro quehacer, porque ahí está nuestra alegría, porque ahí está nuestra relación amical con el Señor. Nuestro camino para hacer esto es simple: obrar las obras de Jesús, que nuestras acciones sean las acciones de Jesús, que nuestras obras sean las que Él hace. Suena difícil y complicado, pero esa es una de sus grandes promesas. Y como sabemos y vimos ayer, Él cumplió todas sus promesas. Así como vinculó Jesús la fe al amor, también vinculó la fe al quehacer. Y dice, y es el tema de nuestra conferencia, creedme, dice Jesús, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos creedlo por las obras que yo hago. Y aquí viene la promesa. En verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago. El que crea en mí hará también las obras que yo hago. Jesús hace una relación entre la fe y las obras. El que cree hará las obras que yo hago. Entre lo que creemos y amamos y lo que hacemos. Por lo tanto, hay una relación importantísima, una relación dinámica. Al igual que la fe en la mente y en el corazón, nuestra fe en la acción es expresión de la fe que vivimos, de la fe integral. Lo que hacemos puede ser expresión de nuestra fe
y al hacerlo nuestra fe se enriquece y crece. Como ya hemos visto, la mejor manera para obrar como Jesús es conocer cómo obraba Jesús, qué hacía y cómo lo hacía. Sobre esto, sobre qué hacía Jesús, se pueden decir muchas cosas y muy interesantes, pero voy a señalar unas cuantas de distinto tipo para que veamos cuánto se puede conocer de cómo obraba Jesús y cómo hacía Jesús, para que nosotros podamos aprender cómo hacer, cómo actuar y cómo deben ser nuestras acciones. Comencemos por algo que hacemos nosotros todos los días, todos y cada uno de los días, espero, hacemos esto, que es vestirnos. ¿Cómo se vestía Jesús? Es algo que él hacía también todos los días. Nosotros hacemos eso todos los días, nos vestimos. ¿Cómo se vestía Jesús? Jesús se vestía igual que los israelitas creyentes de su tiempo y como los judíos notables de su tiempo. En esa época se solían adornar los vestidos, en los extremos usaban unas túnicas y en los extremos ponían unos adornos de colores, unos flecos. Era la forma de vestirse de su tiempo y Jesús, por lo tanto, se vestía también así, con estos vestidos y estos adornos y estos flecos al final de sus vestiduras. Pero al parecer, tenemos un dato interesante, la vanidad y la moda superficial de esa época, que siempre ha habido vanidad y siempre ha habido moda superficial, hacía que los judíos de ese tiempo usaran estos flecos de colores más largos, alargados. Y Jesús critica duramente que los judíos se pusieran estos flecos, estas vestiduras alargadas, y eso nos lo relata San Mateo, cómo él reprende severamente el que los judíos se vistieran así. Jesús, por lo tanto, no se vestía mal. Su túnica era buena, era bien hecha, tanto así que acuérdense cuando se muere Jesús en la cruz, los soldados que estaban ahí no tiran la túnica, era una túnica buena, que era bien hecha, y se la reparten, se la echan a suertes, hacen un sorteo para ver quién se lleva la túnica de Jesús, porque se vestía bien el Señor. Por lo tanto, desde el aspecto más externo de Jesús, lo que hace tan cotidiano como nosotros de nuestra vida cotidiana, que es cómo se vestía, vemos que él se vestía sobriamente. Se vestía sin vanidades, sin dejarse llevar por la moda absurda y superficial. Se vestía de acuerdo a los hombres respetables de su tiempo. Se vestía bien. No llamaba la atención ni escandalizaba por la forma de su ropa, ni por su color, ni porque era muy corta o muy larga. Su ropa era una ropa buena, decente, que la gente apreciaba y respetaba. Ya vamos sacando algunas conclusiones, evidentemente en nuestra mente. Sigamos ahora con su ritmo de vida cotidiano. Es algo que nosotros también tenemos un ritmo de vida cotidiano, es algo, hacemos muchas cosas en el día. Jesús tenía una vida sumamente activa, no era un holgazán y no era un perezoso, no era sedentario, no perdía el tiempo tirado en un sillón, en la cama, tenía buena salud, físicamente era vigoroso, era muy resistente al cansancio y al desgaste, era un caminante formidable, lo vemos a veces comenzando a caminar en la noche y al día siguiente temprano ya está en un otro pueblo, quiere decir que ha caminado toda la noche y llegaba a predicar a ese otro pueblo. Iba de ciudad en ciudad, soportaba muy bien los ritmos de la actividad tan fatigosa, incluso a veces no tenía tiempo ni para comer, como nos cuenta San Marcos. En esta actividad intensa, que demandaba ejercicio, vigor, energía,
Y sin embargo, nunca vemos a Jesús desbordado en sus actividades, activista, haciendo cosas sin sentido, haciendo mil cosas que no tenían un horizonte claro. En medio de esta actividad intensa, Jesús no pierde el sentido crítico, no pierde la fineza para comprender a los demás, no pierde la cercanía con Dios Padre, pues se le ve rezando largas horas después de las jornadas de trabajo, no pierde la capacidad de escucha, de reverencia, de mirar a los ojos a alguien y escuchar y entender y comprender y curar. El quehacer de Jesús estuvo siempre ordenado según lo que el plan del Padre le había señalado. Y él lo dice así claramente. Entonces, era un hombre muy activo, hacía muchas cosas, pero el gran objetivo de su vida y su quehacer era cumplir el plan de Dios. Y yo para esto he venido, decía, para hacer lo que el Padre me ha enviado a hacer. No hacía por hacer, hacía de acuerdo al plan de Dios. Pasemos a mirar ahora su vida social. También nosotros tenemos vida social, y mucha vida social. Jesús mantenía un círculo de relaciones sociales bastante amplio. Asistía a muchas reuniones, a celebraciones sociales, lo vemos en las bodas de Caná, en comidas, en cenas. Iba a la casa de las familias de las cuales él era amigo. Visitaba mucha gente a las cuales él predicaba. Se encontraba en las plazas con las mamás y con sus hijos pequeños. Hablaba con los jóvenes, como con el joven rico del Evangelio. Hablaba con los cientos de personas que lo seguían de un lado a otro. Y se daba tiempo para escucharlos a todos, para atender a sus problemas, para aconsejar, para amonestar, para exhortar y para animar. La actividad de Jesús no era una actividad cerrada sobre sí mismo, era una actividad abierta a los demás, ofreciendo siempre la comunión, el encuentro con Él, el diálogo con Él, que las personas transformen su vida al encontrarse con Él. No era una vida social vacía y superficial, no era un frívolo. En sus relaciones con los demás, él siempre dejaba algo, siempre construía algo y siempre buscaba construir la comunión, el encuentro con las personas con las que él se encontraba. Veamos también cómo reaccionaba, cómo hacía Jesús con las dificultades. Pues nosotros también tenemos dificultades, todos tenemos dificultades. Frente a esas dificultades, Jesús actuaba con una voluntad firme. No dejaba de hacer las cosas que no le gustaban hacer. No se quejaba. No rehuía los trabajos y las tareas que le demandaban un gran sacrificio y un gran esfuerzo. Las hacía de buena gana, aunque le costaba hacerlo. Era valiente y enfrentó numerosas veces a la gente que quería ponerlo a prueba, que quería hacerlo caer, que quería hacerle daño. Nunca dejó de hacer algo porque tenía miedo o por sus inseguridades. Actuó con coraje, con audacia, con valentía. Jesús, por otro lado, tenía un comportamiento adecuado con todos, con sus amigos, con los apóstoles, con los discípulos, con las muchas mujeres con las que él se encontró, con los que no comprendían quién era él y lo que decía, con sus enemigos, con Judas el traidor, con los enfermos, con los pecadores, como hemos visto, con la muchedumbre. Nunca vemos a Jesús despreciar a nadie. Nunca vemos a Jesús poner mala cara. Nunca vemos a Jesús rechazar a nadie, ni quedarse sin tiempo para nadie. Jesús
trataba bien a todos y nunca mostró un comportamiento dudoso o sospechoso. Jesús era respetuoso de las leyes y de las normas de conducta de su tiempo, las leyes religiosas y las leyes civiles. Lo vemos acudir como correspondía a recibir el bautismo de Juan. Lo vemos tratar bien a las autoridades romanas y comprender las leyes civiles. Nunca hizo nada inmoral, nunca pasó una coima, una aceitadita, un billetito por aquí. Si estuviera en nuestro tiempo, yo estoy seguro que respetaría las leyes de tránsito, por ejemplo. Ciertamente la respetaría. Jesús era una persona respetuosa de las leyes. En todo momento Jesús guardó la compostura, nunca perdió los papeles, incluso ante Herodes, ante Pilatos, ante la gente que le insultaba, a los que le pegaban, frente a los que lo crucificaron, frente al ladrón malo que le decía ciertas cosas. Nunca perdió el control, nunca obró irreflexivamente, nunca se dejó llevar por un arrebato. Jesús fue sobrio con la comida y con el uso de los bienes. No vivió apegado a las comodidades, no vivió apegado a la comida rica. Por épocas no tenía una casa donde dormir, donde reclinar la cabeza. No vivía apegado al confort y a las comodidades. Jesús reaccionaba de acuerdo a la situación, como por ejemplo cuando expulsó enérgicamente a latigazos a los mercaderes que profanaban y desacralizaban el templo. Su obrar era pacífico o enérgico, según lo demandaba cada una de las situaciones. No era una persona apocada, no era una persona irascible, no actuaba dejándose guiar por simplemente lo que parecía en ese momento. Él actuaba según lo que la situación demandaba. Si había que rechazar el mal, lo rechazaba con fuerza, con energía, hasta, como vemos, a latigazos a esta gente. Si había que perdonar y ser paciente y misericordioso y escuchar y hacer silencio, también lo hacía. Estos ejemplos sobre el obrar de Jesús nos ayudan a crecer en nuestra fe en la acción, pues nos enseñan a obrar como Él, como lo decíamos al comienzo. Es fácil contrastar la forma en que nosotros actuamos con cómo actuaba Jesús. Por ejemplo, basta pensar en nuestra búsqueda de comodidades, en nuestros quehacer irreflexivo, en nuestra pereza, nuestra flojera, en nuestras reacciones violentas de repente, en nuestros gestos y posturas desedificantes, en nuestra apariencia exterior y vestimenta poco sobria, en nuestros aislamientos e individualismos, cuando nosotros sí ponemos mala cara, cuando tratamos mal a alguien, cuando no prestamos atención a la persona que nos busca o a la persona que vive conmigo en la misma casa. Y también cuando obramos movidos por el ejemplo de Jesús, esas obras buenas, esos actos y gestos de Jesús en nuestra vida, nos alegramos y nos enriquecemos. Basta pensar, por ejemplo, esa experiencia de plenitud que uno tiene cuando ha hecho un sacrificio por alguien a quien amamos. O cuando hemos obrado bien, cuando hemos hecho las cosas bien, cuando nos hemos contenido el deseo de contestarle mal a alguien y hemos contestado más bien con paciencia, con serenidad, con cariño, con caridad. Cuando hemos hecho lo necesario por rechazar el mal y huir de las ocasiones en las que podríamos pecar, nos descubrimos que hemos crecido en la fe porque hemos obrado como Jesús. En la fe y la acción, en resumen, aprendemos a obrar como Jesús. Y al obrar como Jesús, crecemos en nuestra fe. Vamos a terminar con una última reflexión, importante para todos nosotros, discípulos del Señor y miembros del movimiento. La fe y el apostolado.
El apostolado no solamente consiste en dar un buen testimonio de vida cristiana, no solamente es hacer muchas de estas cosas que hemos venido repitiendo. El apostolado consiste en buscar las ocasiones para anunciar a Jesucristo de palabra y de obra, tanto a los que no creen como a los que sí creen, para que crean más, para que tengan una mejor vida cristiana. Por eso el apostolado es una dimensión muy importante de la fe integral, de lo que tenemos que hacer, pero también de la fe, particularmente de la fe en la acción. A nosotros el Señor nos convoca a ser como esos 4 hombres del techo, que rompieron el techo, a ser audaces, a llevar a las personas ante Jesús, a hacer todo lo posible para poder llevar a los demás ante Jesucristo. Nos llama a ser valientes. El Señor nos invita a hacer suyas esas palabras de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Con ese mismo ardor, con esa misma fe de esos 4 audaces del Evangelio que vencieron todas las dificultades, que vencieron todos los obstáculos, que hicieron todo lo posible por llevar a una persona ante Jesús. El Señor nos dice: yo soy la luz del mundo. Y también nos dice: ustedes son la luz del mundo. Dice las 2 cosas: yo soy la luz del mundo y ustedes son la luz del mundo. Que brille vuestra luz, nos dice, que brille vuestra luz delante de los hombres. Y esa es nuestra gran tarea en la fe: no ocultar nuestra luz en nuestro propio corazón, hacerla brillar y hacer todo lo posible para que esa luz que tenemos, que es la luz de Cristo, brille en todas las ocasiones que podamos, para que las demás personas, para que todas las personas a las que podamos llevar esa luz, vean que esa luz es la luz de Cristo. Y fijando su mirada en la mirada del Señor, escuchen la palabra de Jesús que les dice: ven y sígueme. Muchas gracias. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.